Bueno, con la disculpa del caso, vamos a tratar de hacer dos temas, pero creo que por el tiempo vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Sobre lo que es, primeramente, es el tema de dispepsia, y luego vamos a hacer lo que es, más que todo lo que es el que más objetos por cáustico, y terminamos todo lo que es correspondiente a todo lo que es capítulo de software. ¿Ya? Observan, ¿no? Y me escuchan, ¿no? Sí, doctor, sí se le escucha y se le observa bien. Ya, bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la dispepsia. La dispepsia, para que ustedes sepan, generalmente engloba todo un conjunto de síntomas y signos. Por lo tanto, hablamos a veces de dispepsia, hablamos de un síndrome, a veces, por ejemplo, un síndrome de dolor abdominal, entonces podemos hablar de dispepsia, ¿no? Entonces, la dispepsia generalmente deriva del griego dis, que es difícil o malo o doloroso, y pepsis, obviamente, digestión. Entonces, hablamos de una mala digestión o difícil digestión, ¿no? Ese es el término de lo que es la dispepsia. Etimológicamente, el sinónimo de indigestión o mala digestión, que ya hemos anticipado, pero generalmente en los últimos 25 años presentan más de 20 definiciones, obviamente, de la dispepsia. Sinónimos, acá tenemos de la dispepsia, cualquier molestia digestiva, síntomas post-ingesta, enfermedad ulcerosa o dispepsia psicológica. Miren cómo son los sinónimos que van a englobar, obviamente, lo que es el término de dispepsia. La Real Academia Española de la Lengua en el año 2007 la define como la digestión laboriosa e imperfecta del carácter crónico. Eso lo define, obviamente, lo que es la dispepsia, ¿no? Entonces, como la digestión laboriosa o imperfecta de carácter crónico. Generalmente el término hace referencia a síntomas o conjunto de síntomas de carácter crónico. Miren, ya, de carácter crónico, no es agudo, sino de carácter crónico y que no están necesariamente relacionadas con la ingesta. ¿Ya? No están relacionadas con la ingesta. Su epidemiología, generalmente en Estados Unidos, predominantemente es en la población adulta, ¿no? Y generalmente es aproximadamente un 25%. Por eso vienen justamente, tanto en España como en Estados Unidos, vienen obviamente al hospital, obviamente a los consultores particulares con ese antecedente, ¿no? Con ese síndrome de dispepsia. Solo uno de cada 4 pacientes generalmente demanda asistencia médica. Obviamente un importante porcentaje de pacientes no acuden al médico y optan por la automedicación. Entonces, a ver, siempre en la casa, ¿no? Dicen, creo que me ha caído mal un medicamento o se me está hinchando el estómago. No tengo una pequeña molestia como pesadez estomacal. Entonces, tómate, se automedican y se les pasa. Entonces, a ese episodio, obviamente, nosotros lo podemos catalogar, obviamente, como dispepsia, ¿no? Obviamente representa un motivo de consulta muy frecuente. Miren, de alrededor del 2 al 3% de todas las consultas del médico en atención primaria o en atención especializada, obviamente al gastroenterólogo, hasta el 40% de las consultas. Entonces, ¿cómo ya este término de dispepsia va abarcando más frecuentemente en las consultas médicas? Acá, generalmente la dispepsia, debido a su alta prevalencia, resulta a su vez un alto costo sanitario debido a qué cosa? Al número de consultas médicas, a la realización de estudios complementarios, al consumo de fármacos, miren, y de forma más indirecta al ausentismo o bajo rendimiento laboral que condiciona generalmente estas molestias, ¿no? Entonces ya perjudica obviamente lo que es el alto costo sanitario, ¿no? Entonces, por lo tanto, por consenso, la dispepsia ha ido cambiando desde basarse en criterios clínicos a criterios fisiopatológicos, ¿no? A criterios también endoscópicos, para volver nuevamente a criterios en los consensos, por ejemplo, de Roma 2, de Roma 3, también y de Roma 4, ¿no? Estos son los criterios generalmente que van a aprender ustedes, cómo ha ido cambiando, obviamente, el término de dispepsia de acuerdo a los criterios de Roma 1, de Roma 2, de Roma 3 y de Roma 4. Miren acá, la clasificación de Roma 3, justamente los trastornos
funcionales digestivos. Trastornos, hablamos de trastornos funcionales digestivos. Tenemos qué cosa? Justamente trastornos funcionales esofágicos, trastornos funcionales gastroduodenales. Dentro de los trastornos funcionales esofágicos, siempre a la cabeza, siempre tienen ustedes, va a haber pirosis funcional, va a haber dolor torácico funcional, de lo posible generalmente de origen esofágico, y va a haber disfagia funcional. Obviamente también encontramos ya el globo esofágico, ¿no? Dentro de los otros trastornos, de los trastornos funcionales digestivos, trastornos funcionales gastroduodenales, tenemos la dispepsia funcional con los síndrome de distrés postprandial, síndrome de dolor epigástrico, ¿ya? Trastornos con eruptos, ya viene el término de aerofagia, eructos excesivos de origen no específicos. Ya miren, acá también dentro de los trastornos funcionales gastroduodenales tenemos trastornos con náuseas y vómitos. Y eso tienen que definir de acuerdo a la clasificación de Roma 3. Va a haber presencia de náuseas idiopáticas crónicas, vómitos funcionales, síndrome de vómitos cíclicos y el síndrome de rumiación también, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener presente. También, aparte de los trastornos funcionales digestivos, ya viene, miren, el tercer tipo, lo que trastornos funcionales intestinales, síndrome del intestino irritable, miren, hinchazón funcional, estreñimiento funcional, diarrea funcional. Hablamos también de trastornos intestinales funcionales no específicos. Y obviamente dentro de la clasificación en la parte de síndrome de dolor abdominal funcional, trastornos funcionales de la vesícula biliar y de la esfínter de Oddi, miren, trastornos funcionales de la vesícula biliar, trastornos funcionales biliares del esfínter de Oddi, trastornos funcionales pancreáticos del esfínter de Oddi, etc. Y dentro de la clasificación, la parte F, trastornos funcionales anorrectales, miren, incontinencia fecal funcional, dolor anorrectal funcional, y dentro del dolor anorrectal funcional tenemos la proctología crónica, proctología fugaz, y luego tenemos trastornos funcionales de la defecación, ¿no? Defecación disinérgica, propulsión defecatoria inadecuada. Ya van cambiando, miren ustedes, los criterios, obviamente, que se tiene de acuerdo a Roma 3 del trastornos funcionales digestivos. Acá tenemos la prevalencia de la dispepsia y la dispepsia funcional en diversas poblaciones de los 5 continentes. Miren acá, justamente los criterios para el diagnóstico clínico, obviamente dispepsia, pero siempre va a haber molestia y dolor abdominal alto de 7 a 45%. Miren, en Roma 1, Roma 2 y Roma 4 ya, miren cómo el porcentaje de la prevalencia de la dispepsia, ¿no? Sin gastroscopía o con gastroscopía, miren cómo va, ¿no? Sin gastroscopía, miren, en Roma 1 había de 18 a 38%, en Roma 2 del 23 al 25% y en Roma 4 de 8 a 10%. Y miren, la prevalencia de la dispepsia funcional, obviamente, ya con gastroscopía, cuando se realiza la gastroscopía, miren, ya comienza a descender, ¿no? Mira, por ejemplo, Roma 1 con los criterios de 12 a 24, Roma 1 que diga, perdón, y Roma 2 de 12 a 17 y Roma 4 en 9.5%. Criterios diagnósticos de Roma 4, ¿qué es lo que se maneja actualmente? Es lo que se maneja actualmente, obviamente, para el trastorno con eructos, ¿no? Y esa es pregunta de examen, ¿no? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de Roma 4 para el trastorno con eructos? ¿No? Obviamente el paciente debe presentar todos estos síntomas, ¿no? Eructos gástricos o supragástricos, que son molestos, es decir, lo suficientemente graves como para afectar las actividades habituales, que ocurren más de 3 días a la semana, miren la frecuencia. Los síntomas deben estar presentes en los últimos 3 meses, con inicio de los mismos 6 meses antes de la digestión. Esto se clasifica en eructos supragástricos excesivos desde el esófago y hay otros eructos gástricos excesivos que derivan del estómago. Entonces, pregunta de examen, eructos supragástricos excesivos derivan específicamente del esófago y eructos excesivos, gástricos excesivos, derivan del estómago. Obviamente va a haber la medición objetiva mediante la impedaciometría esofágica y se puede utilizar para distinguir el eructo supragástrico del gástrico, ¿no? Obviamente va a haber las observaciones de la deglución del aire proporciona información de apoyo.
en los eructos supragástricos, que son frecuentes y repetitivos, hasta 20 por minuto, miren, en el supragástrico, y los eructos gástricos, generalmente no existe correlación clínica establecida. Dentro de los criterios de Roma 4 para el diagnóstico de dispepsia funcional, miren acá, lo van a ver y lo van a revisar lo que es la dispepsia funcional con criterios diagnósticos, ¿no? De uno o más de los siguientes: llenura postprandial, saciedad precoz, dolor epigástrico, ardor epigastro molesto. Y obviamente en la parte ya de lo que es sin evidencia de la enfermedad estructural, incluyendo alteraciones de por ejemplo, de las enfermedades digestivas altas, que pueden explicar los síntomas, ¿no? Debe cumplir criterios, obviamente, siempre hemos dicho del distrés, obviamente, postprandial, síndrome digestivo esofágico, etcétera, ¿no? Y esto lo van a revisar ustedes, lo que es el síndrome de malestar postprandial, más que todo, son aplicables los criterios, ¿no? Criterios diagnósticos, ¿no? Que deben incluir a ambos de los siguientes al menos 3 días por semana, ¿no? Llenura postprandial, saciedad precoz, y hay otros criterios obviamente presentes durante los 3 meses previos con inicio de síntomas al menos 6 meses antes del diagnóstico, ¿no? Obviamente pueden presentar dolor, ardor postprandial, distensión sugestiva, etcétera, ¿no? El vómito generalmente justifica la consideración de otro trastorno, ¿no? La pirosis no es un síntoma dispéptico, pero frecuente puede coexistir, ¿no? Hablamos de pirosis en lo que es la enfermedad de Erge, ¿no? Generalmente, pero cuando no hablamos de pirosis, no hablamos de dispepsia. Los síntomas que se alinean, obviamente, con la evacuación de las heces o gases, generalmente no deben considerarse parte de la dispepsia, ¿no? Acá tenemos el síndrome de dolor epigástrico, que ustedes tienen que saber, obviamente, de acuerdo a los criterios de Roma 3 en lo que es la dispepsia, criterios diagnósticos, criterios presentes durante los tienen que haber criterios presentes durante los 3 meses previos, con inicio de síntomas al menos 6 meses del diagnóstico, ¿no? Tenemos dolor, puede ser inducido por ingesta de la comida, pueden estar presentes, ¿no? Obviamente, la distensión subjetiva epigástrica, eructos, náuseas, puede haber vómitos, la pirosis obviamente no es un síndrome dispéptico, pero frecuente puede consistir, el dolor no cumple criterios de dolor biliar y obviamente los síntomas que se alivian con la evacuación de heces o gases generalmente no deben considerarse parte de la dispepsia. Entonces, eso es lo que tienen que considerar ustedes, alumnos, en lo que es más que todos los criterios diagnósticos de Roma 4 para lo que es la dispepsia. Entonces, ya vemos acá ampliamente lo que ha escrito ya de una definición más adecuada, donde nosotros podemos definir ya la dispepsia como conjunto de síntomas relacionados o no con la ingesta localizados, generalmente en el hemiabdomen superior, siendo estos generalmente la pesadez postprandial, la saciedad precoz, la molestia o dolor epigástrico, puede haber ardor epigástrico, ¿no? Durante las últimas 12 semanas, es decir, generalmente hablamos ya de 3 meses y haber comenzado al menos 6 meses antes del diagnóstico. Generalmente esto es una definición más adecuada y más certera de lo que es la dispepsia. Acá tenemos, por ejemplo, la clasificación de dispepsia funcional, estudiada generalmente en el 60%, va a haber dispepsia orgánica y va a haber dispepsia no estudiada. Dentro de la dispepsia funcional, tenemos acá lo que tenemos que hacer el síndrome del distrés postprandial y el síndrome de dolor epigástrico, que ustedes deben saber, y es pregunta de examen. Acá vamos a definir rápidamente el síndrome de distrés postprandial, donde generalmente deben estar presentes uno o más de los siguientes. ¿Qué criterios? Llenura postprandial, que produce molestias después de una comida de cantidad normal y varias veces se presenta, ¿qué cosa? Por semana. Va a haber saciedad precoz, que impide terminar una comida, obviamente de cantidad normal, pero varias veces por semana. Va a haber criterios de apoyo, obviamente, para definir este síndrome de distrés postprandial, lo que puede asociarse, generalmente hinchazón abdominal, generalmente en la parte superior del abdomen, náuseas o eructos excesivos, y pueden obviamente coexistir el síndrome de dolor epigástrico, que generalmente a veces se presenta en lo que es el síndrome de distrés postprandial. Y acá viene el síndrome postepigástrico. Generalmente deben estar presentes todos los siguientes criterios: dolor o ardor en epigastrio de intensidad de media, al menos una vez por semana. Ese es un criterio. El dolor es intermitente,
no se generaliza a otras regiones del abdomen o del tórax. Y obviamente no mejora con la defecación ni con el ventoseo. Ese es el dolor, generalmente síndrome de dolor epigástrico. Y acá tenemos ya la dispepsia funcional, justamente con su etiopatogenia, que es debido a una alteración de las funciones perceptivas con disminución del umbral doloroso. ¿Quién lo percibe? Obviamente el paciente, que provocaría percepciones anormales de la sensibilidad visceral. Entonces, esto es lo que es generalmente la dispepsia funcional. Generalmente se ha sugerido una serie de mecanismos, entre los cuales se incluye, ¿qué cosa? Las alteraciones de la acomodación gástrica de los alimentos ingeridos. Va a haber un enlantecimiento en el vaciamiento gástrico, va a haber una hipersensibilidad visceral a la distensión gástrica, una hipersensibilidad duodenal a lípidos y ácidos. Obviamente va a haber un, una motilidad anormal del duodeno y yeyunal. Puede haber infecciones, obviamente, siempre con lo que es la infección crónica por el Helicobacter pylori. Puede haber dispepsias postinfecciosas, puede haber anormalidades psicosociales. Mire, ya también cómo afecta la parte de la dispepsia, alteraciones de la regulación a nivel del sistema nervioso central y del sistema nervioso autónomo, que también van a formar parte de lo que es la dispepsia. Y acá tenemos ya lo que es la dispepsia orgánica. Y la dispepsia orgánica, generalmente, como lo dicen acá, incluye todas las entidades con síntomas dispépticos de daño anatómico. Tiene que haber un compromiso anatómico o también un compromiso bioquímico que deben ser excluidos. Por ejemplo, la úlcera péptica, el ERGE y el cáncer gástrico. Causas de dispepsias orgánicas, acá tenemos, miren, acá enfermedades gastroduodenales, más comunes enfermedades úlceras pépticas, neoplasias gástricas, duodenales, infecciones obviamente por citomegalovirus, TBC, sífilis, hongos, parasitarias, la Yardia lamblia, Staphylococcus estrocolaris, y otros, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, gastroenteritis, eosinofílica, síndrome de Menetrier, obviamente ya forman parte de las enfermedades gastrointestinales que van a formar de la dispepsia orgánica. Enfermedades pancreáticas y hepatobiliares, por lo menos comunes, generalmente la pancreatitis crónica, neoplasias pancreáticas. Mire, y acá viene parte de la dispepsia orgánica, la colelitiasis, coledocolitiasis, disfunción del esfínter de Oddi y obviamente todas las neoplasias biliares. Dentro de los fármacos, obviamente, a veces también que nos causa dispepsia orgánica, los AINES, obviamente el fierro, la digosina, antibióticos, antineoplásicos, esteroides, etcétera, y el alcohol también, ¿no? Y obviamente condiciones sistémicas menos comunes, obviamente tenemos la diabetes mellitus, el síndrome urémico, insuficiencia suprarrenal, y acá vienen lo que es ya conocido el hipo o hipertiroidismo y las diferentes colagenopatías tipo vasculitis y alteraciones hidroelectrolíticas. Y acá obviamente es un modelo predictivo para el diagnóstico de la dispepsia orgánica, variables del modelo de la dispepsia orgánica, obviamente con un puntaje, ¿no? Cuando la puntuación total es mayor de 1, derivar para realizar una endoscopía, obviamente, ¿no? Tenemos edad mayor de 20 años, con un puntaje mínimo de 1, sexo. Entonces, diferente tiene que ver acá, ¿no? Cuando la puntuación total, cuando es puntaje mayor de 7, ¿ya? Entonces, ya los tenemos que derivar acá. El diagnóstico, generalmente el diagnóstico debe ser generalmente racional, debido también a estudios diagnósticos, ¿no? Generalmente, en la dispepsia, el objetivo es perseguir en el estudio de la dispepsia, ¿no? Primero tenemos que distinguir pacientes con dispepsia orgánica o dispepsia funcional. Eso es lo más importante. Y luego, una vez ya haciendo la diferencia de la dispepsia orgánica y la dispepsia funcional, manejar con criterios el pedido de exámenes que contribuyen al diagnóstico. Acá, a la cabeza, la historia clínica del paciente, edad del paciente, hábitos dietéticos, estilo de vida, tabacos, alcohol, otras drogas, ¿no? Consumo de fármacos, por ejemplo, siempre a la cabeza el consumo de AINES. Si hay historia previa de una úlcera gástrica e infección por el Helicobacter pylori o cirugía gástrica, características de dolor, presencia de síntomas de alarma. ¿Y cuáles son los síntomas de alarma, obviamente, para la dispepsia? Pérdida de peso, anemia, miren, tenemos que tener en consideración, saciedad precoz, vómitos, disfagia progresiva, si hay sangrado o no hay sangrado, hay anorexia, no hay anorexia.
si hay masa abdominal o no hay masa abdominal, historia, por ejemplo, de familiares de cáncer en el tracto digestivo superior, si hay linfopatías, adenopatías, que diga linfoadenopatías, historia de ulcos pépticos, cirugía gástrica, o puede haber neoplasias previas. Y esta es una guía de práctica clínica para el manejo del paciente con dispepsia, ¿no? Esta es obviamente, sacada de la Asociación Española de Gastroenterología, donde siempre hacemos el ABC del grado de la recomendación para la aplicación, ¿no? ¿No? Obviamente la recomendación por consenso del grupo de trabajo, obviamente acá van a ver dentro de la epidemiología factores de riesgo, ¿no? Acá a la cabeza siempre los factores de riesgo son con los estilos de vida sociodemográficos y ambientales presenta resultados contradictorios de la asociación con la dispepsia funcional. Acá tenemos grados de recomendación, solamente la infección siempre por cabeza. Siempre donde hablamos de dispepsia, hablamos también si hay infección por Helicobacter pylori, si hay consumo excesivo de AINES, si hay excesivo consumo de tabaco, con factores de riesgo para la úlcera péptica. Acá van a ver también de signos y síntomas de alarma, de acuerdo a la edad, ¿no? Signos y síntomas de alarma, por ejemplo, si hay pérdida de peso, anemia, vómitos, disfagia, siempre en pacientes menores de 50 años, con grados de recomendación tipo B, y obviamente no existen datos concluyentes para recomendación sistemática o una endoscopía a todos los pacientes mayores de 50 años con dispepsia sin signos y sin síntomas de alarma, ¿no? También los grados de recomendación tipo B que te dan, ¿no? Ahora, obviamente, el riesgo de cáncer y la necesidad de practicar una endoscopía en todos los pacientes con dispepsia, por venir de pacientes con alta incidencia de cáncer gastrointestinal, se debe valorar de forma individual. Eso es con un criterio que nosotros tenemos que tener bien consolidado este conocimiento. Acá, grado de recomendación por consenso de trabajo, obviamente, no siempre la historia clínica a la cabeza, siempre es lo indispensable. Hay cuestionarios y escalas de puntuación y síntomas. Obviamente, las escalas de puntuación de signos y síntomas podrían ser útiles en la hora de seleccionar a los pacientes con patología orgánica o funcional, siempre que aquellas hayan sido validadas en la población en la que se aplican. En nuestro medio se dispone de una escala de puntuación, generalmente de signos y síntomas, con elevado valor discriminativo que requieren generalmente ser válidas en diferentes áreas geográficas antes de su uso generalizado. Entonces, esto generalmente son las estrategias indicadas para el tratamiento de la dispepsia, generalmente no investigada, hay otro tipo que hemos hablado, tratar o investigar, ¿no? Tratamiento empírico antisecretor, obviamente, a veces no hay una dispepsia, viene con síntomas y le damos, ¿qué cosa? Empíricamente el uso de IVPs o de repente quizás un antihistamínico tipo 2, entonces, y agarramos y decimos, no, muy bien, fue bien, ¿no? Con el IVP o con la ranitidina, la simetina, mejoró el paciente. Entonces, indudablemente, ese es un tratamiento inicial mediante el tratamiento empírico con las IVPs, ¿no? Las investigaciones de la existencia de lesiones mediante la endoscopía, obviamente, es se puede decir, de gol estándar que se aplica, es una estrategia mediante la endoscopía inicial en la dispepsia no investigada, no se ha demostrado más eficaz que el tratamiento empírico. Y obviamente tenemos que realizar siempre a la cabeza la investigación de la infección del Helicobacter pylori y el tratamiento de la erradicación, ¿no? La estrategia entre la investigación de la infección por Helicobacter pylori y el tratamiento de la erradicación en aquellos pacientes con resultado positivo generalmente no se muestra en cuanto a la mejoría sintomática superior a la endoscopía. La costo-efectividad y el análisis de la decisión de las diferentes estrategias, en general, los estudios de costo-efectividad y los análisis de digestión muestran a veces resultados heterogéneos, no son homogéneos. Ahora, acá van a ver las técnicas o pruebas diagnósticas que nos ayudan, obviamente, para la dispepsia. La endoscopía a la cabeza, justamente para determinar una patología orgánica. Ahora, si la endoscopía con resultado negativo permite excluir o llegar al diagnóstico de la dispepsia funcional. ¿Ya? Entonces, acá también ingresa, obviamente, la investigación de la infección por el Helicobacter pylori, obviamente la prueba del aliento, que generalmente ya ustedes conocen gran parte, con la urea de carbono 13, que es un método diagnóstico no invasivo de elección para la detección del Helicobacter pylori en los pacientes dispépticos, ¿no? El test rápido de la ureasa,
¿no? Es el método diagnóstico de elección para la detección del Helicobacter pylori en los pacientes dispépticos sometidos a una endoscopía. Entonces, acá tienen dos métodos, ¿no? Un método invasivo y el otro método no invasivo. El método no invasivo es la prueba del aliento y el test rápido de la ureasa es un test invasivo que se realiza durante la endoscopía. Generalmente es necesario no tomar fármacos antisecretorios, IVPs y o antibióticos por lo menos 2 a 4 semanas previamente, respectivamente, a la detección del Helicobacter pylori mediante la endoscopía o la prueba del aliento con carbono 13, que es lo que tenemos que hacer. Y siempre realizar el control tras el tratamiento erradicador de la infección durante el test de la prueba del aliento y obviamente en los pacientes también con el diagnóstico de úlcera gástrica, ¿no? El control tras el tratamiento erradicador puede realizarse mediante el test rápido de la ureasa, ¿no? En el momento de control de realizar la endoscopía de control. Acá, en el tratamiento obviamente de la dispepsia funcional, tenemos lo que se utiliza generalmente son los antiácidos o citoprotectores. Generalmente utilizamos acá todo lo que es antiácidos, ¿no? Sales de bismutol, sucralfato, el bisoprostol, etcétera, ¿no? Que son más efectivos que, obviamente, que el placebo, ¿no? Se ha demostrado, ¿no? Los anti-H2 y los IVP se han mostrado superiores generalmente al placebo, es decir, que tienen efecto, obviamente, para mejorar la dispepsia, ¿no? Los IVP se muestran más eficaces entre los pacientes que presentan síntomas ulcerosos que entre los que presentan síntomas de dismotilidad. Nosotros agregamos los procinéticos y mejora la sintomatología, obviamente, de la dispepsia funcional. Tratamiento psicológico y fármacos antidepresivos que también podemos utilizar en lo que es la dispepsia funcional. Miren, generalmente las intervenciones psicológicas y el tratamiento con fármacos antidepresivos podrían tener generalmente un efecto beneficioso en el manejo de la dispepsia funcional, aunque actualmente los resultados no son concluyentes. Falta realizar, obviamente, mayor estudios, obviamente, para el tratamiento tanto psicológico y fármaco antidepresivos en lo que es la dispepsia funcional. Acá, obviamente, tenemos ya una dispepsia orgánica, obviamente con la presencia de una úlcera péptica. Hay que realizar una investigación, una erradicación del Helicobacter pylori, como hemos mencionado. Acá tenemos una figura, obviamente, donde ven ustedes una úlcera duodenal, ¿no? Generalmente en la úlcera duodenal no parece imprescindible investigar la presencia del Helicobacter pylori. Obviamente, todos los pacientes con úlcera duodenal deben recibir tratamiento erradicador para lo que es el Helicobacter pylori. En la úlcera gástrica, tienen que tener previamente conocimiento que previamente al inicio del tratamiento es recomendable investigar la presencia sí o sí de la infección por el Helicobacter pylori. Entonces, los pacientes con úlcera gástrica confirmadas por la infección del Helicobacter pylori deben recibir tratamiento erradicador. Ese es nuestro. Entonces, ¿dónde nosotros tenemos que indicar el tratamiento erradicador del Helicobacter pylori? Ya estamos anticipando cuando hablamos de hemorragia digestiva alta, siempre en los pacientes con estas entidades o con estas presencias de enfermedad. Por ejemplo, en pacientes con úlcera gástrica, pacientes con úlcera duodenal, en pacientes con cáncer gástrico, en pacientes con, obviamente, tumores, por ejemplo, los linfomas, ¿no? Los linfomas. En esos pacientes, si nosotros encontramos ya diagnosticado cáncer, diagnosticados Helicobacter pylori, sí o sí tenemos que darle, y encontramos HP, tenemos que darle, obviamente, desde el inicio, el tratamiento erradicador de lo que es, para lo que es Helicobacter pylori. Ahora vamos a ver seguimiento tratamiento de tratamiento erradicador del Helicobacter pylori, generalmente en la úlcera duodenal, en la úlcera gástrica, siempre hacemos por el test del aliento. Acá el tratamiento de medidas terapéuticas de la dispepsia funcional, medidas generales, tranquilizar al paciente, modificar la dieta, obviamente hábitos de vida, evitar grasas, comer poco y varias veces al día, evitar el tabaco, el alcohol, etcétera, ¿no? Utilizar siempre antisecretores, tanto IVP o los anti-H2 y procinéticos, que realmente tienen una eficacia molesta respectiva a placebo,
y si persisten los síntomas tras 8 semanas de tratamiento, la dispepsia es refractaria. Eso es lo que tienen que tener ustedes. Si a pesar de eso estoy dando un tratamiento durante las 8 semanas y no mejora la dispepsia, ya hablamos de una dispepsia refractaria. Entonces, esa es pregunta de examen, joven. ¿Ya? Pregunta de examen. ¿A qué se llama dispepsia refractaria? Entonces ya ustedes saben el, el concepto. O reevaluar el diagnóstico y pedir otras exploraciones y derivar al paciente al área especializada. Vale tener presente que muchos pacientes con dispepsia funcional no precisan tratamiento farmacológico alguno, lo que esto generalmente necesitan que se excluyan la presencia de la enfermedad orgánica y se les tranquilice. Acá tenemos el tratamiento erradicador del Helicobacter pylori, que posteriormente lo vamos a ver. Siempre hablamos de primera línea. De primera línea siempre hablamos de una terapia triple. Obviamente hablamos también de una segunda línea, obviamente con una terapia cuádruple, y hablamos ya de terapias secuenciales, ¿no? Que eso posteriormente lo vamos a hacer cuando hablamos de gastritis y hablamos de Helicobacter pylori. Acá vamos a ver siempre esto, lo que es una dispepsia no investigada, menores de 50 años y mayores de 50 años, con signo de alarma o sin signo de alarma. Si hacemos nosotros un tratamiento empírico en otros pacientes sin signo de alarma, pero en pacientes con signo de alarma, sí o sí, tenemos que hacer la endoscopía. ¿Ya? Entonces, la endoscopía la realizamos ¿para qué? Si es negativo, descartamos otras causas orgánicas, pero si es positiva, ya descartamos obviamente si hay un compromiso orgánico. Así se maneja lo que es la dispepsia no investigada. Acá hay premisas obviamente sobre las úlceras pépticas y el Helicobacter pylori, y generalmente obviamente hay métodos obviamente de detección, ¿no? Invasivos, no invasivos. Pregunta de examen. Invasivos, es de la ureasa, determinación rápida, biopsia antral y cultivo. Esos son los métodos de detección del Helicobacter pylori invasivos. Y no invasivos, test del aliento, serología de Helicobacter pylori y obviamente exámenes de heces, ¿no? De heces, para identificar lo que es el Helicobacter pylori. ¿Están escuchándome alumnos, no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, este cuadrito se lo meten obviamente a la cabecita para que ustedes no tengan ningún tipo de error en el examen, ¿ya? Por favor. Entonces, eso es lo más importante, ¿ya? Miren, generalmente en el ulcus duodenal, cuando hablamos de ulcus duodenal, hablamos de una úlcera crónica, ¿ya? Que cicatriza, otra mente se hace, obviamente, la úlcera, otra mente cicatriza y forma un ulcus duodenal. Generalmente, el Helicobacter pylori aparece casi en el 100% de los casos, ¿no? De los casos. En la úlcera péptica gástrica, generalmente presente el Helicobacter pylori está en el 60-70% de los casos. ¿Ya? Entonces, la úlcera duodenal generalmente no requiere endoscopía previa al tratamiento de control, pero la úlcera gástrica siempre requiere de endoscopía. Siempre requiere de endoscopía, alumnos. Por favor, métanselo estas premisas de úlcera péptica y Helicobacter pylori. Y esa es pregunta de examen. Y eso sería todo con respecto a lo que es la dispepsia, alumnos. Entonces, la dispepsia, siempre hablamos, si hablamos de dispepsia, hablamos si es funcional, si es orgánico o mal estudiada o mal investigada. Y siempre, cuando hablamos de dispepsia, vamos a hablar, alumnos, de criterios de Roma. Obviamente, actualmente se habla de criterios de Roma 4. ¿Ya? Entonces, siempre preguntan en el examen, ¿no? Y eso métanselo a la cabeza y estudien. Bueno, alumnos, ahorita me tengo que retirar. Tengo procedimientos ya con mis alumnos. Vamos a coordinar para hablar el siguiente tema. Obviamente, lo podemos hacer, creo que vamos a hacer 3 temas la próxima semana. Vamos a tratar de correr todo lo que es ya el último tema de lo que es esófago de Barrett y esofagitis cáusticas y el manejo, ¿no? Lo que tienen que saber es el manejo para ya terminar todo lo que es el capítulo de esófago y de entrar a lo que es el boom de la gastroenterología, lo que es la patología gástrica. Bueno, vamos a tratar de coordinar, van a
De repente les pido mil disculpas porque ha habido bastantes, de repente quizás interferencias para programar las clases. Uno por lo que es feriados, obviamente lo que se ha tenido por el Día Trabajador, ahora por las fiestas de las salacitas, y por eso les pido mil disculpas, ¿no? Y con mi grupo los espero a partir de las 8:30 para realizar las prácticas el día de hoy. Van a disculpar, gracias alumnos, y esperemos de repente seguir avanzando justamente con estos temas que son muy necesarios para que ustedes tengan bastante conocimientos y manejos en lo que es la patología gástrica. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.